La paz de Cristo, hermanos. Hoy, espero que el Señor me ayude en esto, me propongo hacer una catequesis sobre la parábola del sembrador. Esta parábola tiene mucha relación con las tentaciones de Cristo en el desierto, que son las tentaciones del pueblo de Israel. Cuando sale de Egipto, Dios lo saca de Egipto y lo pone en el camino por el desierto, tiene estas mismas tentaciones. Son las tentaciones que tú y yo tenemos constantemente. Y estas tentaciones están en relación con las tres concupiscencias de aquellos que aman el mundo y que no tienen el amor del Padre dentro de sí. Como nos dice San Juan en la primera epístola, le dice que el mundo con sus concupiscencias pasa, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre, quien tiene este amor del Padre. Bien, Cristo mismo nos explica la parábola del sembrador. Él dice que la semilla que cae por el camino son aquellos en los cuales es sembrada la palabra, pero cuando la escuchan, inmediatamente viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. La semilla es la palabra. Y hablar de palabra significa hablar de diálogo, de comunión, de comunicación. Dios quiere establecer un diálogo con nosotros, estar en comunión contigo y conmigo. Dios quiere ser una sola cosa contigo y conmigo. Dios quiere que toda nuestra vida esté en diálogo con Él. Y bien, esta semilla, esta palabra que está así por el camino, está en relación con la concupiscencia de la carne y en relación con la tentación que le presenta el demonio a Cristo en el momento que tiene hambre. Después de 40 días, 40 noches ayunando, pues siente hambre, debilidad. Y allí el demonio aprovecha y le dice: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Uno de los obstáculos que nosotros tenemos en la acogida de la palabra es la fuerte tentación que nosotros tenemos de ser constantemente estimulados por los placeres. Y de frente a cualquier cosa que para nosotros pueda representar sufrimiento, incomodidad, miedo, estrés, ansia, cuando tenemos hambre, en el sentido profundo de la palabra, el demonio nos ofrece el camino de la propia gratificación para escapar del sufrimiento. Para nosotros, convertir las piedras en pan es estar por el camino, la semilla que cae por el camino, significa darse a las concupiscencias de la carne. De frente a los sufrimientos, entonces se nos ofrecen las drogas, el alcohol, el comer exagerado, la pornografía, el sexo, no para donarse al otro, no como una donación de sí mismo, sino, en esta relación al marido y a la mujer, sino más bien lo contrario, es un aprovecharse del otro. Se nos ofrece el alienarnos viendo por largas horas películas, series, estar siempre allí agarrado al teléfono, al celular, a los videojuegos, etc. Estas cosas cierran nuestro oído a la palabra de Dios. Nos cierran al diálogo con Él. Cristo responde a esta tentación con la Escritura. Él dice: está escrito, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Jesús, cuando está en la casa de Marta, estos hermanos, Marta, María, Lázaro, el Señor dice a Marta, que está muy ocupada en tantas tareas, dice: Marta, Marta, te preocupas, te afanas por tantas cosas, pero solamente hay una necesaria. María ha escogido la parte mejor, que no le va a ser quitada, la parte buena. Esta una cosa necesaria es estar a la escucha de Cristo, escucharlo a Él. La única cosa necesaria es esta, es decir, de frente a nuestros sufrimientos, a las incomodidades, a los miedos, al estrés, a las ansias, entrar en diálogo con Dios. A esto nos sirve el ayuno. Y el ayuno no solamente en relación a las comidas, sino también y sobre todo a las distracciones. Ayunar también del teléfono, de la televisión, de estas cosas de las cuales escapamos, con las cuales usamos para escapar de esta hambre que tenemos en lo profundo de nuestro corazón, esta hambre existencial. Y a veces el Señor, para ayudarnos a poder salir de estas alienaciones, utiliza un instrumento excelente: la cruz. A veces hay sufrimientos fuertes que estas cosas, estas alienaciones, no nos bastan para estar tranquilos, para anestetizar nuestra conciencia. No bastan. A veces el Señor permite sufrimientos muy grandes, quizá como la muerte de un hijo, una enfermedad fuerte, que nada de estas cosas que se nos ofrecen nos pueden dar la paz, o al menos un poco aquietar nuestra conciencia, nuestro corazón. Entonces allí la cruz sirve para abrirnos el oído, para darnos cuenta que necesitamos de algo más, que no nos basta esto, que las cosas no bastan, que necesitamos profundamente de Dios. Así el Señor nos da sed de la palabra, hambre de la palabra. Estar por el camino, en el camino normalmente la tierra no está arada. Bien, la cruz sirve para arar la tierra, de manera tal que tú y yo podamos acoger la palabra. Y a veces, este ser arados no solamente son los sufrimientos de la cruz, a veces pueden ser nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados, el estar hundidos profundamente en el mal del pecado que destruye nuestra vida. Y entonces cuando ya estamos hechos amolidos a palos de tanto por nuestros pecados, entonces esto sirve para que la tierra pueda empezar a acoger la palabra. Dios es buenísimo con nosotros. Incluso de nuestros pecados puede sacar algo bueno. Tan grande es Dios. De algo que nos destruye, puede sacar este bien preciado que es la humildad de poder acoger la palabra de Dios, de poder abrir el oído para estar en el diálogo con Él. Entonces el ayuno es una arma que el Señor nos da, nos ofrece, para poder amarlo con todo el corazón. Cristo ama a su Padre con todo el corazón. El ayuno es una manifestación de esto, de amar a Dios con el cuerpo. Segunda parte es una cosa es la tentación que ya hemos mencionado, que es la tentación del pan, esta tentación de la sensualidad, de vivir allí solamente de los placeres.
La otra tentación es la tentación de la apariencia, del éxito. Estas semillas, los que son sembrados en el terreno con piedras, son aquellos que cuando escuchan la palabra, inmediatamente la acogen con alegría. Pero como no tienen raíz en sí mismos, son inconstantes. Y por tanto, cuando llega alguna tribulación o persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben, vacilan. Esta es la explicación que nos da Cristo de los que caen en terreno pedregoso, en terreno lleno de piedra. Y esto está en relación con las concupiscencias de los ojos y con la tentación de Cristo en el desierto, de la cual nos dice San Mateo, que entonces el demonio lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el punto más alto del templo y le dijo: si tú eres hijo de Dios, tírate. Está escrito, de hecho, que a sus ángeles dará órdenes, les mandará que en relación a ti, ellos te lleven sobre sus manos para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Esta tentación es la tentación, en fin de cuentas, de la historia, del éxito. El demonio no quiere que tú y yo vivamos la historia tal y como es, en relación con Dios. Él hace una interpretación horrible, equivocada de nuestra vida, de los eventos que nos suceden y que a veces parecen que son contrarios a nosotros. Él quiere que nosotros vivamos en las apariencias. Los israelitas, cuando salen del Egipto, cuando Dios los saca a ellos del Egipto, ellos son llevados al desierto. Y en el desierto murmuran. Murmuran porque tienen sed en ese momento y tientan a Dios. Este Dios que les ha abierto el mar rojo, que los ha sacado de Egipto, les ha hecho atravesar el mar rojo, que ha ahogado a sus enemigos, cuando ellos tienen esa necesidad, ese problema puntual en la historia, no piensan tanto ya en el pasado. Dicen, pero vamos a ver, ¿este Dios está o no está? ¿Existe o no existe? Y si existe, que me resuelva ahora este problema, que me cambie la historia. Yo ahora tengo sed, quiero agua ya. ¿Dios está o no está? Que se manifieste. Es decir, que ellos en el desierto tientan a Dios para que Dios haga lo que a ellos les da la gana. Cristo también es tentado en su propia historia. Si tú eres hijo de Dios, ¿para qué esto? Un hombre que viene de Nazaret, un pueblo que nadie conoce, poquísima gente. Si tú vienes de ese pueblucho, pero ¿por qué hijo de un carpintero? ¿Por qué la cruz? ¿Quién va a creer en ti? ¿Quién creerá en ti? Mejor tírate del pináculo del templo para que todos crean en ti. Haz un milagro así patente, que todos te vean desde allí del templo, para que vean que eres el Mesías. Cambia la historia. Los hombres, el hombre que no es cristiano, que vive de religiosidad natural, cuando reza normalmente busca que Dios le cambie la historia. Si está enfermo, que le dé salud. Si tiene dificultad económica, que le dé trabajo. Le pide a Dios que haga no la voluntad de Dios, sino que le pide a Dios que haga
nuestra voluntad, mi voluntad. Ah, Señor, mi voluntad, tú te has equivocado en esto que has hecho. Ahora yo te digo cómo corregir las cosas. Ahora tú tienes que hacer esto, esto y aquello. Y si tengo que hacer novenas, si tengo que hacer sacrificios, pues yo lo hago. Pero tú tienes que hacer las cosas así, porque tú te has equivocado. En el fondo, esto es lo que tiene el religioso natural en el corazón, que es lo que el demonio le pinta. Dios se ha equivocado en la historia. La tentación que tú y yo también tenemos. Lo mismo para nosotros. El demonio quiere que nosotros neguemos, que reneguemos de nuestra historia. Pero también, si un hijo se te enferma, ¿qué es lo que le vas a pedir a Dios? Te has equivocado, sáname el hijo, sáname mi hijo. Pero si tú eres hijo de Dios, esto dice el demonio, ¿por qué esto? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué aquella injusticia que sufriste cuando eras pequeño? ¿Dónde estaba Dios allí? El demonio quiere usar las tribulaciones y las persecuciones para que nosotros abandonemos la voluntad de Dios en nuestra historia. El demonio dice esto: si tú eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, ¿por qué este marido así, que es un borracho? Este marido que no tiene detalles de amor contigo, o esta mujer tuya que es una neurótica, déjala ya. O si alguno te hace un daño o te traiciona, tu mujer, tu marido, un amigo, un hermano, para el mundo, si tú perdonas, eres un idiota. El demonio quiere que tú y yo tengamos como preferencia siempre la apariencia. Que busquemos el honor, el respeto, que los demás piensen bien de nosotros. Y que no busquemos la gloria de Dios. Que sí, el Señor nos dice de perdonar, pero si yo perdono vas a pensar que soy un idiota. A esta tentación de la historia, Cristo responde diciendo así: está escrito que no pondrás a la prueba al Señor tu Dios. Es decir, no lo tentarás, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo responde con las Escrituras, no dialoga con el demonio, no se deja llevar de sus razonamientos, se agarra a las Escrituras, Él las encarna. Y esto de no tentar al Señor nuestro Dios significa no usarlo para que se pliegue a nuestros deseos. Cristo nos ha enseñado en el Padre Nuestro a pedir que se haga la voluntad del Padre. Si Dios es omnipotente y te ama profundamente, entonces tu historia no es un error. Todo concurre para el bien de aquellos que aman a Dios. De frente al demonio, que quiere hacer una interpretación horrible de nuestra historia, que de frente a las tribulaciones y a las persecuciones a causa de la palabra nos dice, baja de la cruz, Cristo nos enseña a orar. Esta es la segunda arma. Primero, el ayuno para amar a Dios con todo el corazón. Y es que el Señor nos enseña a orar. Para amar a Dios con toda la mente, como Cristo ha amado a Dios, a su Padre, con toda la mente. A orar pidiéndole que se haga su voluntad y no la nuestra. Como Cristo en el Getsemaní. Seguramente no es malo pedir que tu hijo se sane. No es malo pedir la salud para ti mismo, pedir lo necesario para vivir. Esto no es malo. No es malo pedirle al Señor que nos vaya bien en las cosas que hacemos. No es nada malo esto, pedir lo que nosotros pensamos que es lo que nos conviene, lo que nos parece que son nuestras necesidades inmediatas y fundamentales. No es malo nada de esto. Pero
quien se fía de Dios, quien pone su confianza en Él, pide que verdaderamente no se haga como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Por eso, de frente a estas tentaciones sobre la historia, sobre estas apariencias, sobre el éxito, de frente a estas tentaciones, a las dificultades, estas tribulaciones que se nos presentan, y a los eventos de tu historia que tú no comprendes, que no comprendemos, es bueno que nosotros en la oración le pidamos al Señor luz, que podamos preguntarle: Señor, Padre Santo, tú que me amas, esta cosa en mi vida que yo no entiendo, este evento, ¿cómo me ayuda en mi relación contigo? ¿Cómo me ayuda esto en mi relación con Jesucristo? ¿Cómo me estás amando tú en esta cosa? Luego continúa el Señor hablando de aquellos que son los que son sembrados entre abrojos. Dice que son aquellos que han escuchado la palabra, pero cuando llegan las preocupaciones del mundo y las seducciones de la riqueza y todas las otras pasiones, sofocan la palabra y ésta se queda sin fruto. Estos abrojos están en relación con la soberbia de la vida, el orgullo de las riquezas, la concupiscencia del dinero. Está en relación con la tercera tentación de Cristo en el desierto. Dice San Mateo, contando esta tentación, dice: de nuevo el diablo lo llevó a lo alto de un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todas estas cosas yo te las daré si postrándote ante mí me adoras. Esta tentación es la tentación de los ídolos, y a la cabeza está el dinero. La avaricia es una idolatría, el amor al dinero es una idolatría. El dinero para nosotros representa una seguridad de frente a los diferentes problemas que a nosotros nos suceden, de frente, está muy también ligado al poder, esto de no depender de ninguno. Nosotros tenemos esto mucho en el corazón, no queremos depender de nadie. Aquí la soberbia de la vida, ser independiente de forma total. Con esta tentación, el demonio nos dice, el demonio no solamente que no le dice más a Cristo esto de si eres hijo de Dios, las otras tentaciones han mencionado esto, si eres hijo de Dios, y aquí no dice más esto. Con esta tentación el demonio nos está diciendo que Dios no existe, que Dios no está. No nos habla más de Dios, del Padre. Porque quien se afana en asegurarse la propia vida, en el poco o el mucho dinero que pueda tener, o que pueda hacer o desear, quien se afana en esto, quita de su realidad concreta su relación con el Padre providente. Dios provee. Pero si te tienes que tú afanar por esto, que sea tu preocupación principal, Dios no existe. Y este Dios Padre providente no cuida de ti entonces. Y quien no cree verdaderamente que Dios cuida de él, se ve como casi obligado a vivir preocupado, asegurándose la vida,
como si fuese un huérfano. Recordemos esta frase famosa que se usa en todos lados. Quizá tus padres te han dicho lo mismo. Estudia, estudia, trabaja, trabaja, para que seas alguien. Porque esto de ser, el ser lo tenemos muy ligado al tener. Tanto tienes, tanto vales. Y por el dinero somos capaces de todo. Capaces de robar, de hacer cosas ilegales, no pagar impuestos, de emigrar, dejando a la propia mujer y a los hijos. Cuando Dios ha hecho una sola cosa, el marido y la mujer, que donde esté el marido esté la mujer. Y Dios ha encargado la educación de los hijos, no solamente el proveer, pero por amor al dinero se es capaz de abandonar a la familia, con la excusa de sostenerla, evidentemente. Por amor al dinero somos capaces de romper las relaciones con la familia. ¿Cuántas familias se han roto por herencia? Y esto recuerda la parábola de este hombre que construye grandes graneros. Eran dos hermanos que tienen un problema económico y uno de ellos se dirige a Cristo. Le dice, mira, mi hermano ha tomado para sí toda la herencia y no la ha compartido conmigo. Va a acusar a su hermano de frente a Cristo. Y entonces el Señor le dice, para dejarle claro que la vida no está asegurada en los bienes, que es una falsedad pensar que se está seguro en los bienes, en el dinero, le dice esta parábola del hombre que la cosecha le ha ido muy bien y que decide construir graneros mucho más grandes, y después cuando ve toda esa abundancia, se dice a sí mismo, alma mía, tranquila, relájate, come, bebe, goza, que tienes bienes para muchos años. Y el Señor le dice, tonto, necio, esta misma noche te será pedida el alma, y esto que has acumulado, ¿quién será? Y así es el hombre que no se enriquece ante Dios. Cristo nos dice que no podemos servir, no podemos amar a dos padrones. No podemos amar a dos señores, servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al dinero. Por esto, dice Cristo, no se preocupen de lo que van a comer, de lo que van a beber, de lo que van a vestir. De todas estas cosas van en busca los paganos. Vuestro Padre Celestial, de hecho, sabe qué les hace falta. Busquen más bien, sobre todo, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán dadas por añadidura. Cristo responde a esta tentación diciendo, aléjate, vete, Satanás. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le darás culto. Y esta es una palabra que hace eco de nuevo al desierto, a las promesas que Dios ha hecho, que le dice Dios al pueblo, no te olvides de tu Dios que te ha sacado del Egipto, cuando tú vas a gozar de lo que Dios te va a dar, de viñas que tú no has plantado, de cosas que no son fruto tuyo, que es un don de Dios. Cuidado de olvidarte de Dios, del dador de los bienes. Aquello que tú tienes, lo que tú tienes hoy, es un don de Dios. Incluso las fuerzas que tú tienes para trabajar, lo que has conseguido con tus fuerzas, es un don de Dios. ¿Quién te da la salud? Es Dios. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros a combatir contra esta tentación de los ídolos que tiene a la cabeza el dinero? Una ayuda es, por ejemplo, santificar las fiestas.
reposar en el Señor los domingos, participar a la Eucaristía, adorar al Señor, darle gracias por todo lo que ha hecho, por los bienes recibidos, materiales y espirituales. Dar limosna. Esta es la segunda arma. Primero habíamos mencionado el ayuno. Segunda, la limosna. Dar limosna a los pobres. Dar la décima. Es bueno hacer la décima. Dar la décima parte de los bienes que nosotros recibimos durante el mes. O quizá más, mínimo el 10, quizá más si quieres. Dar la décima quizá para los pobres o para un bien de la iglesia, por ejemplo, por la evangelización, para algún servicio que se hace, por ejemplo, no sé, cuidado a los enfermos. Pero dar, consagrar ese dinero, esa parte de de lo que recibes al mes, como un gesto en el que dices, yo soy libre, Dios ha provisto esto para mí y Dios proveerá. Yo soy libre y dependo de Dios, que es mi Padre. Esto para amar a Dios con todas las fuerzas. Amar a Dios con todas las fuerzas. Después están aquellos que son sembrados en el terreno bueno. Son aquellos que escuchan la palabra, la acogen y dan fruto. El 30, el 60 y el 100 por 1. Estos son aquellos en los que vence el amor del Padre. Son aquellos en los que permanece la palabra de Dios y vencen al maligno. El mundo pasa con su concupiscencia, pero quien hace la voluntad de Dios permanece para siempre, en eterno. Esta palabra se ha cumplido en la Virgen María, en los santos también, pero en la Virgen María esta palabra ha dado fruto el 100 por 1, porque ella ha escuchado la palabra del ángel, ha estado totalmente abierta a la palabra de Dios y ha obedecido a ella. Ha dicho, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella conservaba y meditaba en su corazón los eventos de su vida, las palabras que recibía, los eventos que recibía, que vivía en relación con su Hijo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, es lo que Cristo ha hecho perfectamente en la cruz. Él ha sido atravesado en el costado, golpeado, herido en el corazón, amado a Dios con todo el corazón, encoronado de espina, amado a Dios con toda su mente, clavado en la cruz, en sus manos, en sus pies, amado a Dios con todas sus fuerzas. Él es la semilla que quiere dar frutos de vida eterna en nuestra vida. Y solamente unidos a Él podemos dar fruto. Por esto dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como los sarmientos no pueden dar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así también ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. No tengas miedo, aun si ves que eres inconstante y estás lleno de preocupaciones, de tentaciones, lleno de debilidades, no tengas miedo, no temas. Permanece en el Señor, continúa a escuchar la palabra de Dios, sobre todo en la comunidad cristiana, que es la buena tierra. Sé constante en la celebración de los sacramentos, confiésate siempre que tengas necesidad.
No te canses de pedir perdón, porque Dios no se cansa de perdonar. Participa en la Eucaristía. No abandones la comunidad, la comunión con los hermanos. ¡Ánimo! Cristo ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Él, que ha amado a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas en la cruz, Él ha vencido la muerte y está sentado a la derecha del Padre esperando que todos sus enemigos se postren ante sus pies. ¿Y quiénes son los enemigos de Cristo? Tus enemigos y los míos, los demonios, los pecados. Y Cristo tiene el poder de someterlos a Él. Por eso, ánimo, hermanos. Entreguemos nuestra vida, entreguémosla a Cristo. Alabado sea Jesucristo.